Mucho gusto, soy Gorky Aguirre y vamos a trabajar en ponencia sobre la introducción al estudio del derecho en relación a la clase de la Universidad Felipe Villanueva, la carrera de Derecho. Vamos a hablar sobre las normas jurídicas, sobre la síntesis de su clasificación y aplicación en Ecuador, esto basado en la obra de Lois Suárez. Bien, tenemos entonces que hay un criterio académico sobre la clasificación de estas normas. Tenemos así la subdivisión, que sería el ámbito espacial, el ámbito personal y la imperatividad. Siendo así, en el ámbito espacial tenemos referente al territorio físico, donde la norma ejerce su vigencia y validez legal, o sea, un ámbito propiamente territorial, en donde se establece prácticamente la norma, que podríamos bien establecerlo como un país, por ejemplo, y sus límites que componen el territorio. En el ámbito personal tenemos que se distinguen las normas según la determinación o colectividad de los destinatarios, pueden ser personales o grupos de personas. Tenemos por otra parte la imperatividad. Este tiene un sesgo más fijado hacia el grado de libertad que mantendrían las partes en relación a lo establecido por la ley. Bien, en el caso del ámbito espacial de validez, hay una delimitación netamente territorial que puede atender propiamente la extensión o porción del territorio. Y es en donde prácticamente es aplicable la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos en un comparativo Estados Unidos, que hay algunos estados, y dependiendo del estado cambian las normas, cambia la ley. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, un derecho interno y un derecho externo, que en el caso del derecho interno está en vigencia limitada a un solo estado, puede ser este nacional o local. En el caso del derecho externo, son tratados que se trascienden fronteras soberanas, por ejemplo, convenios tripartitos, convenios internacionales eh, que se pueden dar entre países, entre naciones propiamente dicho, y establecen este ámbito externo. Por otra parte, tenemos en lo que se llama la norma nacional y local, y también tenemos el derecho externo, ejemplarizando el ámbito espacial. Siendo así, en lo nacional, por ejemplo, tenemos nosotros el COIP, este rige en todo el Ecuador, y por ejemplo, podríamos hablar del artículo 146 que tipifica el asesinato. En lo local, o sea, entendiéndolo a micro, tenemos lo local, puede ser una ordenanza municipal, la ordenanza municipal del Cantón Quito, en donde se establece la tenencia de mascotas. En el caso del derecho externo, podemos hablar nosotros del Pacto de San José, que ya es amplio, ¿no es cierto?, en donde se establece justamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el que Ecuador ha ratificado también la firma de este convenio de derechos humanos a nivel internacional o mundial. Y de esa manera está vinculado el cumplimiento de las normas que establecen los derechos humanos, en donde establece el Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional. Entonces nosotros estamos obligados a obedecer estas normas de carácter internacional y lógicamente que son beneficio para todos y cada uno de los seres humanos. Dentro de los seres humanos está también los o las personas que están radicadas, permanecen en nuestro país o han sido, son nacidos o nacionalizadas en nuestro país. Por otra parte, tenemos el ámbito personal de validez, en donde se establece
Asimismo, generales versus individuales. En este caso se diferencia en relación al sujeto a quien va dirigida la norma. Entonces tenemos generales, estos van dirigidos a la colectividad sin individualizar las personas. Es abierto. El código de trabajo, por ejemplo, del Ecuador sirve para todos y cada uno de los trabajadores. Todas las personas que son declarados como trabajadores, hombres y mujeres, están en ese ámbito, en esa comunidad, ¿no? Y hay los individuales que regulan casos específicos y personas determinadas. Por ejemplo, tenemos sentencias judiciales que establecen directamente para una persona o personas que cometieron o alteraron la norma, cometieron un crimen y han sido sentenciadas judicialmente. Tenemos un caso práctico en el ámbito personal, por ejemplo, el Código de Trabajo. Este regula las relaciones laborales de forma abstracta para todos los habitantes que se encuentren en la situación descrita. Entonces aquí se desregula de acuerdo al Código de Trabajo, estarán estipulados o establecidos cada uno de los componentes que se relacionan al cumplimiento de actividades, en este caso desde la parte contractual, por ejemplo, quien contrata al trabajador o también desde la parte del trabajador hacia la parte que contrata, ¿sí? El patrono que se llama como. Entonces, de otra manera, hay las sentencias judiciales, en este caso, que son resoluciones que se pueden dar, por ejemplo, por despido intempestivo, y se establece prácticamente una norma que es válida y de cumplimiento por parte o por las partes. Esto es para el demandante y el demandado una vez que hayan sido completamente identificados y que se haya ejecutado o llevado a cabo una denuncia en donde comparezcan prácticamente estas personas. Vamos por la clasificación por imperatividad. Tenemos el orden público versus la autonomía. Siendo así, vistos de esta clasificación, mide la disponibilidad que tienen los ciudadanos sobre lo establecido. Entonces, hay normas imperativas que son intocables por voluntad privada, protegen intereses fundamentales, como son los derechos humanos de las personas. Tenemos los supletorios, que entran en vigencia solo ante el silencio de las partes en un contrato. Por ejemplo, cuando las partes no se han puesto de acuerdo, eh, han definido sus demandas o su demanda, su defensa, y ahí es cuando intervienen las normas supletorias que interactúan o actúan ante este silencio de las partes en un contrato. Tenemos ejemplos de imperatividad. Por ejemplo, una norma imperativa puede ser la Constitución y sus articulados. Uno de ellos puede ser el artículo 67, que establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Esta disposición es de orden público y no puede ser alterada por acuerdo entre particulares, ¿sí? Entonces tienen que, para hacer un matrimonio, tienen que acudir, por ejemplo, en este caso, a un estamento o a una persona jurídicamente validada para que pueda casar a las personas. Hay la norma supletoria, que puede ser que el Código Civil, en artículo 1522, sobre el contrato de compraventa, establece reglas para la entrega de la cosa, pero si es un comprador y el vendedor acuerdan una fecha y lugar específico para la entrega, ese acuerdo prevalece sobre lo que dice la norma, que actúa de manera supletoria para llenar los vacíos que las partes no hayan provisto. Pues en este caso, se valida prácticamente con la norma la acción del comprador y el vendedor. Y este puede ser validado a través del contrato de compraventa, que llega a un acuerdo a las partes para poderlo ejecutar. Otra parte está el contenido de lo normado.
Se refiere en este caso a la acción ya prescrita, o sea, ya está establecida, preestablecida. Por ejemplo, hay obligatorias, prohibitivas y permisivas. Las obligatorias imponen un hacer. Ejemplo, todas las personas están obligadas a utilizar el cinturón de seguridad mientras esté en un vehículo, especialmente el chofer cuando está manejando y el acompañante en la parte delantera. ¿Sí? Entonces es obligatorio. No hay brazo a torcer, está estipulado y tiene que cumplirse. Hay las prohibitivas que imponen un no hacer. Por ejemplo, está prohibido robar, pero lógico, si alguien falta a esa norma, roba, tendrá su sanción. Hay las permisivas que facultan una conducta, por ejemplo, la libertad de prensa. Todos tenemos, en el Ecuador existe libertad de prensa. Entonces, todos tenemos la libertad de poder comunicarnos, pero en un momento dado se restringe esa libertad por parte del gobierno X, Y o Z, que de pronto sanciona a las personas que hablen o hablen de más sobre ciertos actos que realiza el gobierno. Se está faltando a la norma. Y esta puede también ser permisible, ¿no? En relación a la conducta del individuo. Síntesis de clasificación. Tenemos, ya para cerrar este paso, tenemos, por ejemplo, el criterio espacial, tenemos un subtipo, el derecho externo. Un ejemplo en relación al derecho ecuatoriano, tenemos los tratados internacionales, el Pacto de San José. En el caso del criterio personal, tenemos un subtipo, sería general, que estaba basado en el Código de Trabajo como ejemplo, y la Constitución. Tenemos otro criterio que es el imperativo o imperatividad, como un subtipo que es la imperativa, y un ejemplo es la definición constitucional de matrimonio. Otro criterio sería el contenido, que es subtipo prohibitivo. Tenemos como ejemplo la tipificación del robo que está establecido en el código. Bien, les agradezco por su atención y estaremos viendo en una próxima exposición. Gracias.